Las esporas. ¿Qué sabemos de esta nueva forma de propagación del Cordyceps? ¿Cuáles son esos easter eggs que nos ha dejado el episodio? Tomad provisiones, linterna y munición, porque en este vídeo, como cada semana, vamos a repasar todos esos detallitos del juego versus serie que tanto os gustan. Hoy, análisis del cuarto capítulo de la segunda temporada de The Last of Us. El capítulo de hoy comienza con un flashback en el hospital Lake Hill, donde los lobos han establecido uno de sus puntos estratégicos en Seattle. Un hospital en el que los showrunners de la serie han recuperado una de las ideas originales del juego que habían descartado en la primera temporada, la propagación del Cordyceps a través de las esporas. Creo que veo un camino, pero hay esporas. Hasta ahora hemos visto que la infección del Cordyceps se transmitía o bien mediante el consumo de ciertos alimentos o bien mediante la saliva de los infectados y los zarcillos del hongo cuando mordían a sus víctimas. Sin embargo, en el juego también es posible infectarse a través del aire en ciertos lugares cerrados donde el Cordyceps ha permanecido recluido mucho tiempo. En el making of del segundo episodio de la primera temporada, los showrunners dijeron que, si bien en el videojuego esto funcionaba muy bien, en la serie habían descartado este tipo de propagación porque tras mucho investigarlo y meditarlo, decían, en la vida real resulta difícil que las esporas pudieran limitarse a zonas concretas. Con este cambio, algunos jugadores se preguntaron entonces, ¿y cómo van a resolver la escena de Nora en la segunda temporada? Bueno, pues muy fácil, desdiciéndose de sus palabras y recuperando la idea original de las esporas. Y para presentar las esporas en este capítulo nos traen esta escena inicial que sirve como contrapunto a la historia de Joel. Se trata de una madre, la sargento Park, que es interrogada por Harnahan por haber sacrificado a todo un escuadrón de soldados, en el que también estaba su propio hijo. Un escuadrón que ha descubierto que en las plantas inferiores del hospital, donde estuvieron los primeros pacientes infectados por el brote de 2003, el Cordyceps ha alcanzado una etapa muy tardía de su desarrollo, tras más de 2 décadas, y ahora está expulsando esporas que, en cuanto las respiras, te infectan. Si al final de la primera temporada vemos que Joel salva a Ellie sin importarle que pueda servir de cura para el resto de seres humanos, la sargento Park hace lo contrario y acepta el sacrificio. Toma la dura decisión de sacrificar a su hijo para evitar la propagación y salvar al resto. Ya hacia el final del episodio, con Ellie, veremos a ese pobre soldado convertido en un tocón. Un easter egg que nos ha dejado la escena es la mención a las ratas. La planta estaba vacía, no había ni ratas, dice la sargento Park, y es que en el videojuego, ahí abajo, se descubre a un tipo muy extraordinario de infectado que se conoce como Rey Rata. No vamos a dar más detalles al respecto, por si al final se lo guardan para otro capítulo, pero ahí dejo la referencia como aperitivo por si queréis indagar. Para cerrar esta escena, decir que el momento en el que nos encontramos es justo cuando está a punto de romperse la tregua entre los lobos y los serafitas. La tregua está en juego, dice Hanrahan. Una tregua que, como ya mencionó el prisionero de Isaac en el capítulo anterior, termina rompiéndose sin saber quién fue el culpable. En la escena siguiente regresamos al presente, al Teatro Pinnacle, en nuestro segundo día en Seattle con Ellie y Dina. Allí, él iba a lograr dar electricidad a todo el edificio gracias a un generador, un elemento que tenemos que buscar en incontables ocasiones en los 2 videojuegos, incluyendo en el propio teatro. Con Ellie vamos a explorar el escenario de este teatro y allí vamos a encontrarnos los instrumentos de la banda The Sick Habit, tal y como aparece escrito en uno de los amplificadores. Como ya dijimos en el capítulo anterior, en el videojuego es en este mismo escenario donde encontramos un folleto que revela que este grupo, de los favoritos de Ellie, había dado un concierto allí en los días previos al brote. También en este escenario tenemos otro momento que quizá conecte con algún flashback en los siguientes episodios. Es ese momento de Ellie tocando los primeros acordes del tema Future Days de Pearl Jam. Un título que, como recordamos, daba nombre al primer capítulo, en el que se dejaba en el aire una incógnita. ¿Qué le pasa a Ellie con Joel? ¿Sabe lo que hizo en el hospital? Al final de este mismo capítulo se dará una respuesta a esa pregunta. En la escena siguiente, gracias a una serie de convenientes revelaciones por radio y a las extraordinarias capacidades deductivas de Dina, logramos saber cómo funcionan las patrullas de Seattle y dónde se encuentra Nora, la misma que retuvo a Ellie en el suelo mientras Abby asesinaba a Joel.
Tengo que reconocer que esta Dina está demasiado preparada y esta Ellie demasiado poco para mi gusto, aunque la explicación que los creadores de la serie dan en este sentido es que quieren tener a dos personajes muy diferentes que se complementan entre sí, siendo Dina el cerebro de la operación y Ellie la persona capaz de actuar con la visceralidad necesaria en momentos de peligro. Y así nos ponemos en camino hacia el hospital en busca de Nora, y en ese paseo nos vamos a encontrar con un grupo de serafitas fusilado por los lobos delante de un muro, con el mismo mensaje del capítulo anterior: siente su amor. Aunque en este caso vemos también una imagen, la imagen de la profeta. Recordamos que en el capítulo 3 ya mencionamos que esta profeta afirmaba haber tenido una visión del Córdiceps y lo veía como un castigo divino por los pecados de la humanidad. Bien, pues como parte de esa purga, más adelante en el episodio veremos que los serafitas creen que con esos rituales que realizan durante las ejecuciones están repartiendo misericordia, ayudando a esa voluntad divina. En el análisis anterior también especulábamos con la idea de que Hanrahan pudiera ser la profeta de la que hablaban los serafitas, un personaje del cual en el videojuego no conocemos su nombre ni tampoco vemos, pero como veis en esa imagen del muro, al igual que sucede con las imágenes del videojuego, han elegido a una actriz para interpretar a este personaje que se parece muchísimo a la profeta. Por eso especulábamos con esa posibilidad. Sin embargo, en este capítulo se descarta por completo que sea la profeta que originó a los serafitas, pues en la escena inicial se confirma que forma parte de los lobos y que ya en ese momento los serafitas son un grupo bien establecido. Ver todos esos cadáveres repartidos por el suelo hará que Ellie por un instante encuentre en el fondo de su cajón un atisbo de cordura y se cuestiona si debería seguir poniendo en peligro a Dina y a su bebé. ¿Quieres que nos volvamos?, le pregunta a Dina. Y es aquí cuando ella le revela a qué edad y por qué mató a una persona no infectada por primera vez. En el videojuego, Dina nos dice que tenía 10 años y que apuñaló a alguien que iba a atacar a su madre. ¿A qué edad mataste por primera vez? 10. ¿Qué pasó? Iba a por mi madre. Lo apuñalé. En la serie esto lo han desarrollado y han cambiado la historia. Aquí tenía tan solo 8 años y su víctima fue un saqueador al que disparó tras ver cómo había matado a su madre y a su hermana. La pregunta que hace Ellie es: si vivías al norte de Santa Fe, ¿cómo llegaste a Jackson, que está a más de 1000 kilómetros? En el videojuego, Dina perdió a su madre y se quedó al cuidado de su hermana mayor, Talia, con la que pudo más tarde llegar a Jackson, por lo que la historia de cómo Dina llegó hasta allí en la serie queda por ahora como una incógnita. Sea como sea, la revelación del asesinato de la madre y la hermana de Dina servirán para que ésta deje en manos de Ellie lo que hagan a partir de ese momento. Porque Dina no está ahí por Joel, está ahí por Ellie. Y ella es quien tiene que decidir ahora por las dos, o mejor dicho, por los tres, porque el destino de ese bebé también está ahora en manos de Ellie. Al igual que una vez, el destino de Ellie estuvo en manos de Joel y en manos de los luciérnagas. No obstante, la venganza se impone de nuevo al sentido común y decide que continúen con su camino a la perdición. Y es que para llegar al hospital, evitando las patrullas, se van a meter en un edificio que hasta los lobos evitan. No puede haber una horda en su interior, porque si no, habrían atacado ya a las patrullas. Es la conclusión a la que llega Dina. Pero si no han atacado, no es porque no sean una horda, sino porque son acechadores, quienes, como vimos en el primer y segundo episodio, permanecen ocultos en la oscuridad, en un estado de letargo, esperando la oportunidad de que pase una posible presa para despertar y atacar. Es aquí cuando tendremos otra escena al más puro estilo del videojuego, con nada menos que 11 infectados, a los que, como jugadores, habríamos podido matar con más o menos dificultad, porque así son los videojuegos, pero en la vida real esta sería sin duda nuestra sentencia de muerte. Y también lo habría sido para Ellie y Dina de no ser por la aparición estelar del Deus Ex Machina del episodio, Jesse, que al igual que en determinado punto del videojuego, aunque en otro escenario diferente, aparece en el momento oportuno para salvar el día. Más allá de las conveniencias de guión como la aparición de Jessie o que Ellie no tenga ni un solo rasguño tras ser aparentemente devorada por los infectados, la escena encarna muy bien la esencia de lo que podemos sentir cuando manejamos a Ellie en el juego. Todo ese terror y tensión llevado al límite, en este caso en una situación de la cual parece imposible que no se resuelva con la muerte de una o de las dos protagonistas. La huida de él y sus compañeros al ser descubiertos por los lobos nos llevarán al parque en el que entramos en los límites de los serafitas. Aquí Jesse revela que Tommy también está en Seattle y que se han separado, y es que en realidad en el juego Tommy es el primero en viajar a Seattle y la misión de Ellie y Dina no solo será vengar la muerte de Joel,
sino también traer de vuelta a Tommy. Bueno, pues de vuelta en la serie, tras esta revelación nos damos cuenta de que a Ellie le da igual que esté ahí Tommy. No solo no va a preguntar nada sobre él, sino que se muestra impertinente con Jesse, que les acaba de salvar la vida. E incluso cuando este habla de su intención de que todos regresen juntos a casa al día siguiente, él instintivamente se niega. Y Dina, que ya ha tenido sustos suficientes para toda una vida, la reprende por ello. De esta manera, Ellie se acerca cada vez más al lado oscuro, que pasito a paso la va dominando. Continuando con nuestra huida por el parque, vamos a encontrarnos de nuevo con los serafitas, a los que vemos solamente portando ballestas, flechas y antorchas, en consonancia con esa idea de vivir sin ningún tipo de tecnología que forme parte de lo que llaman el viejo mundo, es decir, la vida antes de la pandemia. Y con ellos presenciamos su fanatismo con el despiadado ritual de ejecución que los lleva a abrir a sus víctimas en canal y dejarlos agonizar en la horca. Un ritual de supuesta purificación del mal que soportan en su interior. Anida en él el mal, dice este sacerdote repitiendo las palabras de la profeta. Sería muy interesante que en un futuro nos muestren el origen de los serafitas y el de su profeta, y cómo las palabras y epifanías que compartió entonces desembocaron en esta casa de locos con tintes religiosos en los que se han convertido. ¿Era esto verdaderamente lo que predicaba aquella supuesta visionaria? Finalmente nuestros protagonistas son descubiertos con el resultado de que Dina termina siendo herida por una flecha en la pierna. Entonces Jesse y Dina se van a separar de Ellie con la idea de reencontrarse en el teatro, pero cuando Ellie logra salir del bosque, va a ver el hospital en el que se encuentra Nora, y de nuevo olvida los peligros, o incluso a Dina, a la que acaban de herir, y sucumbe a la necesidad de consumar su venganza. Ya en el hospital tenemos una escena casi idéntica a la del videojuego, en la que nos encontramos cara a cara con Nora. Por ampliar más datos de este personaje con el material original, Nora Harris no solo era una luciérnaga superviviente en Salt Lake, sino que trabajaba en el hospital en el que Joel cometió la masacre, y allí había sido formada como médico bajo la dirección del padre de Abby, lo que explica su especial implicación a nivel emocional en el ataque del hospital. Tras esta conversación, en el juego, la huida en pos de Nora nos llevará a través de los pasillos del hospital, hasta que, juntas, caen a los pisos inferiores donde se encuentran en la zona invadida por las esporas. Aquí resuelven esa caída imposible de 2 pisos, con Nora precipitándose desesperadamente hacia el ascensor estropeado que habían mencionado al inicio del episodio. Y ya por fin abajo, con Ellie, veremos a los tocones, esos humanos aún vivos pero infectados, cuyo cuerpo se ha adherido a la pared. Y entre ellos vemos también al hijo de la sargento Park, Leon Park, el pobre soldado que lideró el escuadrón encargado de inspeccionar esta planta y que se topó de lleno con las esporas. En esta etapa, al Cordyceps ya no le quedan más fases de desarrollo ni formas de propagación a través del huésped, de modo que termina estableciéndose en un lugar frío y húmedo, para terminar devorando al infectado, expandiéndose por el suelo y por los muros que lo rodea y expulsando esporas fungicidas que, al ser inhaladas, afectan automáticamente a la respiración de los humanos que, en menos de 48 horas, se habrán convertido en corredores. Al final de nuestro recorrido, con Ellie y así caemos rendidos en los brazos de la vendetta para arrancar a golpes una confesión a Nora. ¿Dónde está Abby? Una escena que se nos muestra como un paralelismo entre Abby, que mató a golpes a Joel con un palo de golf, y también una similitud con el propio Joel, a quien vimos despachando el mismo tipo de despiadado interrogatorio en la temporada anterior. La revelación final sorprende a todos, incluida la propia Nora. Sí, Ellie sabe lo que hizo Joel en el hospital, y eso nos lleva a lo que le ha dicho Dina en este episodio. Yo no sé lo que les haría Joel a esos para que lo mataran, pero Joel no se lo merecía. ¿Y si hubiera sido mi familia? Me da igual que hubieran sido los míos los que atacasen primero, yo no pararía hasta vengarme, hasta el último de mis días. Y esto es exactamente lo que siente Ellie. Sabe qué hizo Joel y por qué hizo lo que hizo, como también sabe que los luciérnagas no son unos santos y que pretendían matarla sin consentimiento para obtener una cura. El último espacio del episodio lo van a reservar para llevarnos a un flashback en Jackson, una mañana muy especial en la que Pedrito Pascal reaparece para darnos los buenos días. Y con la reaparición de San Pedrito Pascal se anuncia un capítulo 7 en el que disfrutaremos de un flashback extendido que promete escenas familiares para los gamers y algunas revelaciones interesantes para los espectadores.
Y con esto terminamos el análisis de esta semana. Espero que os haya gustado y si es así no olvidéis darle a me gusta y suscribíos para más vídeos de The Last of Us.